Y esta música nos remite directamente y hoy casi sin escalas a la columna de literatura, no, la vamos a presentar bien, de psicología y literatura como corresponde, porque primero es lo primero. Silvia Andrés, licenciada doña Silvia Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo está, María, Marcela? Me gustó eso de doña, me encanta. ¿No le molesta el doña? Para nada. Porque es bien campero el doña. Me encanta, como dice doña, la tata, no, me encanta. A ver, la Silvia, ¿con qué se nos viene hoy? Tal cual. Tenemos hasta permisos de alguna S que se nos escape hacia adentro y no decirla. Miren, yo estaba escuchando en una parte antes de la llegada a mi columna y pensaba que quiero regalarles algo a ustedes que son escritoras justamente por el Día del Escritor y esto que están enviando los oyentes, que me parece bárbaro esto de poder compartir lo que a cada uno, o sea, qué recorrido hace cada uno, ¿no? Y bueno, yo les traigo algo de una amiga de hace más de 30 años, es Margarita Morales, es la que hizo el tema de la samba de la ciudad de La Plata, que algún día se los voy a traer si les interesa, porque la letra es hermosa y nos representa la ciudad de La Plata. Y elijo esto para ustedes. Ni sabía que tenía una samba esta ciudad. ¿Viste? Bueno, y tenemos también samba. Bueno, yo tenía esta amiga y me dice, ¿te enteraste de la samba? ¿Qué samba? Decía yo, ¿no? Porque no, esas cosas que uno se le pierden, ¿no? Y me dice, la samba que escribí, entonces digo, qué bárbaro, porque a veces se nos pasa esto estando acá en La Plata, así que algún día se las voy a traer. Dale. Pero esto es un regalito para ustedes, para los oyentes, porque me gustó esto de Margarita que dice, el título de su libro es Poesías que nos miran. ¿Y por qué escribo? Bien para ustedes y para los oyentes. Y dice Margarita Morales, porque los sentires en letras se vuelcan, porque los recuerdos de mi pluma escapan, porque tengo un ángel que me canta estrofas y guardo sus versos, porque a veces siento estallar el pecho y en tinta lo vuelco, porque la herida se desangra en versos, porque con poesías abriré los surcos, pondré la semilla, nacerán ideales, porque así en estrofas quedará la huella de mis fantasías. Es un regalito para ustedes, gracias. Y un regalito para mi amiga Margarita. Gracias, Margarita, por tan linda poesía. Sí, muy linda. Así que algún día vamos a leer al menos lo de la canción. Sabemos que tenemos una samba, que no es poco. ¿Viste? Todo, la doña, la tata, la samba, apareció todo lo campeón. Scheppener tiene un tango, discúlpeme, que se lo diga así. Bien. Está bien. Que todo confluya. Bueno, claro. Esto de los diferentes caminos y que todos tal vez vamos a un mismo punto desde diferentes surcos, diferentes recorridos, pero está bueno, son los encuentros. Freud lo hacía, en medio de toda la situación de su teoría psicoanalítica, él estaba siempre chusmeando y curioseando qué estaba pasando por el mundo, no solamente de las ciencias, sino de las artes. O sea, no podría estar esto como en un laboratorio por fuera del mundo. Entonces, eso es maravilloso y tratamos de sostenerlo dentro de lo posible, ¿no? Sí. Si se puede. Si se puede, es un legado importante que dejó el maestro. Yo tengo la respuesta de su incógnita para Maxi. Bueno. Maxi la contestó al aire, pero Muy bueno, bien. se la transmito chiquitita. Dale. Sobre la diferencia que había entre Manuel Lantín y me sale el hermano de Mirta Legrand, José Martínez. José Martínez, exacto. Tiene otro apellido, José Martínez Suárez. Y él lo que nos decía más o menos es que sí, hubo una diferencia en los cineastas de esa generación, una diferencia estética. Ajá. Y que lamentablemente esas grandes diferencias, no eran diferencias pequeñas, desde lo estético digo, ha hecho que no se hablaran o por lo menos no tuviesen una relación afable como solían tener otros que comulgaban el mismo tipo de cine, por decirlo así. Así que más o menos fue lo que nos pudo decir. Que está bueno y le agradezco mucho porque si no, a todos nos va quedando así como incógnitas, ¿viste? Con esos interrogantes, esas intrigas que no sabemos qué pasó. Bueno, él justamente nos trae esto, ¿no? Una veracidad de la historia, claro. Que bueno, fue una pérdida importante, ¿no? Que ellos no pudiesen
dialogar o comunicarse Sí. o tratar de encontrarse hasta con las Y por diferencias. supuesto nos dejó palabras muy, muy lindas hacia Martínez Suárez, que tal vez de ambos es el menos conocido, o conocido solamente como el hermano Como el hermano de... Exacto. Y sin embargo, además de ser el presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, el festival de cine más importante que tenemos en nuestro país, Sí. fue un gran investigador, y creo que hasta tiene una película, estoy segura. Tal vez ande con alguna otra por ahí. Igual que Marcelo, me sale Marcelo desde hoy. Daniel Tiner, otro gran director Sí. de cine, también ignorado, ninguneado u olvidado. Sí, sí. Sí. Pero hay tipos que realmente valen la pena por lo menos conocer. Sí, sí, está No la bueno. molesto más ni menos. Sí, no, y aparte pensaba en esto de junio, el Día del Escritor, mes del Día del Padre. Entonces, bueno, yo que vengo del lugar del psicoanálisis, no puedo menos que decir, bueno, el padre del psicoanálisis para todos los analistas es Sí, Freud. Entonces, sí. digamos, o sea, lo pensaba al maestro en el momento en que aparece toda esta teoría psicoanalítica, lo pensaba hoy, ¿no? Que, o sea, qué es lo que estaría esperando de nosotros los analistas hoy, ¿no? En medio de la situación pandémica, con el paciente en la clínica desde lugares diferentes muchas veces, y pensaba esto de la temporalidad, ¿no? La temporalidad que es la que marcamos permanentemente. Hasta hoy, ¿no? Cuando decimos, bueno, los tiempos son estos, qué bárbaro, que los tiempos cambien, que se modifiquen, ¿no? Que nos lleve a tener que hacer modificaciones sin que nos cuesten tanto, ¿no? De hecho, yo lo venía hablando, por eso es así, ¿no? Es la realidad, es lo que uno está palpando. Con el chico del remis que me trajo hasta acá, decía, bueno, pero esto tiene que terminar, y cuando se termine, ¿no? Y digo, por ahí está el tema, ¿no? Como ese apresurarse como si mañana cerramos la pandemia y ya está. Y digo, yo creo que ahí está justamente la dificultad de todos nosotros. Si nos quedamos pensando que vamos a cerrar la puerta y se terminó la pandemia, me parece que es la flexibilidad y la temporalidad que propone muchas veces el psicoanálisis. El maestro lo hizo permanentemente en toda su teoría, fue y vino, lo modificó a partir de lo que la sociedad necesitaba y lo que la sociedad se iba moviendo también, ¿no? Y además esta idea, no sé si estoy muy errada, pero esta idea de buscar la solución afuera de uno. Exacto. Cuando se termina la pandemia, ¿qué? ¿Y vos qué hiciste con vos? Exacto. Este año y medio? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros, con nuestra vida? Tal cual. ¿Por qué cuando termina la pandemia? Tal Y si la cual. pandemia es eterna, bueno, ¿por qué afuera? ¿Por qué afuera? Y esto que decís, María, ¿por qué ponerle un plazo a lo que no sabemos cuál va a ser? Y la vida que yo pensaba, y me estás trayendo justamente a un espacio, una columna, donde acá hay vida, justamente, y seguimos abriendo estos caminos, y la gente que escucha, que colabora con todos, porque todos aprendemos, esto es lo que marcamos permanentemente. O sea, creo que si hay algo que el psicoanálisis vino a marcar, a diferencia de otras disciplinas, es que nosotros no tenemos la receta de nada, justamente. Justamente no hay receta, sino es un camino al andar con el paciente, con el deseo del paciente y con lo que vaya surgiendo en el momento histórico, el que está atravesando, el que atravesó y el que tal vez desea también. Esto que decías, María, ¿cuánto más tengo por hacer? Claro. No. Tenían otra tarea ustedes. De esa yo, lo que era para mí me olvidé. Claro. Sí. Tenía que ver algo con la escritura, porque tenía la respuesta, sí. Yo tenía la respuesta en ese momento. Claro, ahora se le olvidó más. No, si me recordás la pregunta te la contesto ya. No, porque esta cosa de que a veces les cuesta definirse, ¿no? Que decía, cuando yo escucho escritores que dicen, bueno, porque si yo empecé haciendo poesías, pero ahora hago narrativa y ahora hago cuentos. Es una cuestión así muy, lo escucho en muchos, no en pocos, sino como que les cuesta definirse, a ver si dejo de ser esto y soy aquello otro, o no soy nada, o no sé qué soy, o definirse solamente en un plano de la literatura. Y mi pregunta es esto tan así o lo dificulta más la elección de cada uno cuando escribe? ¿De dónde viene el conflicto? Yo personalmente, en lo que escribo, yo creo que voy por el lado de la poesía. A mí la narrativa me lleva a reflexionar, a pensar, a ver quién es el narrador, a seleccionar el personaje, es decir, como que es otro tipo de trabajo.
¿no? De hecho, bueno, es algo que trato de hacer todas las semanas, escribir algo desde la narrativa. Me parece que la poesía me sale como naturalmente. Al margen, después, si lo que escribí tiene un formato de poema y puede ser publicable o no. Tal cual. Claro, y ahora que decís esto, Marcela, porque o sea, cuando uno los escucha, es como que nos faltaría como cierta información de por qué se hace esto, ¿no? Creo que en todas las áreas pasa, por algo también uno pregunta tanto del psicoanálisis como la literatura, el cine, es decir, el que está en esto es el que conoce, ¿no? Aquello, la cocina del restaurante sería, claro, ¿no? Y uno lo que ve es el restaurante, o sea, la puerta, y el otro te muestra la cocina. Y ahora que decías esto, por ejemplo, pensaba... muchos compositores musicales dicen, bueno, a mí me baja la letra, o la composición musical, y soy yo en esto, pero tal vez también es el mismo que dice, no sabes cuánto me cuesta decir, ¿no? Uh-huh. Como que por un lado, el decir de esta manera, sea una composición musical, sea la poesía, la narrativa, un cuento, ¿no? Es decir, algo donde me puedo explayar, y el otro va a leer y hacer su propia historia también con esto que recibe, parecería que él es más facilitador. Entonces, bueno, como psicoanalista uno que dice, es bárbaro, porque esto es para vos y para el mundo. Y el psicoanalista que va a buscar, busquemos en tu mundo. Esto que decías un poco, María, ¿no? Ah. Bueno, ahora busquemos en tu mundo, ¿no? Para que logres también desde ese mundo interno poder decir, poder reclamar, poder que no sea solo el medio en el que te mueves, sea la literatura, sean las artes, la música, la composición, que no sean solamente esos lugares. Entonces digo, en realidad somos todos buceadores de esos lugares. Exacto, claro. ¿No? Grandes buceadores de esos océanos. Por eso digo, creo que en este mes tan florido de tanto aniversario, ya sea del Día del Padre como el Día del Escritor, el psicoanálisis ahí está tan cerca, ¿no? De la escritura, de la letra, la palabra, ¿no? Eso también no es por nada, parece, ¿no? Que nada es casual, todo es causal. Tal cual, por algo tan cerca, ¿no? Y por algo también tenemos la música y el cine, claro, ¿no? Y todo lo que quieran acercar, ¿no? Porque escuchaba vez pasada a quien narraba esto desde las historias de los semáforos, ¿no? Uh-huh. Y pensaba cuando hace la presentación y digo, bueno, en ese espacio y en ese tiempo de los semáforos, pensaba, bueno, es como uno lo lleva a la sesión analítica, ¿no? Es el momento también en que un paciente se detiene. Claro. Se detiene también con una luz roja y se detiene también con una luz amarilla, que es una alerta. Algo le está diciendo, hay alguna pregunta, el cuerpo me dijo, ¿no? Tal situación me parece, no la entiendo, pero me parece que algo me está diciendo, el sueño que tuve, necesité interpretarlo, y ahí aparece la luz verde, ¿no? Donde lo inconsciente se abre para la escucha de un analista, y pensaba, y ahí también se abre una historia, ahí también el sujeto se detiene. Entonces no estamos tan lejos, ¿no? Estamos diciendo lo mismo desde diferentes lugares, y entonces pensaba, uno podría decir exactamente lo mismo, y estamos hablando de una sesión analítica, ¿no? Ese tiempo donde el sujeto se detiene y ahí comienza una historia. Ustedes como escritoras, o sea, aparecen las historias personales, la que cae, la que llegó, la de una letra, algo que, y ahí se abrió la historia. Sí. Entonces, esto que decías Marcela, no es casual, es causal. Es decir, solamente que tenemos que sentarnos un poco a esto, ¿no? A poder lograr tal vez lo que aquellos dos cineastas no pudieron, estar 30 años separados simplemente por cuestiones de diferencias ideológicas, y se dieron cuenta ya grandes que perdieron 30 años de colaborar uno con otro, hasta disentir uno con otro, debatir. Bueno, creo que a nosotros nos toca esto, ¿no? Como pensar que aquello que pudo ser erróneo o fallido, decía Freud, bueno, a ver, bueno, a partir de esto del conflicto, ¿cómo resolvemos? ¿O seguimos pisando la misma piedra que me lastimó ese pie? No, intentamos lograr otros caminos. Y creo que este es uno de ellos, y este espacio refleja algo de esto. No estamos tan lejos. A veces lo más simple, Freud hablaba de la vida cotidiana, los conflictos de la vida cotidiana. No pensó en una pandemia, pensaba en el conflicto de la vida cotidiana, lo más simple que tenemos a diario.
No necesitamos una pandemia tal cual para poder preguntarnos cosas que tal vez antes que no nos preguntamos, no nos detuvimos en el semáforo, no abrimos en un verde, no salimos adelante, nada fue una alarma en nuestras vidas. Con el amarillo, bueno, nos viene, ¿no?, como a reflexionar todo esto. Y con lo peligroso que es no detenerte en un semáforo que esté con la luz roja, ¿no? Te podés llevar el porrazo de tu vida o no, o tener la suerte que no vino nadie en ese momento, pero el riesgo lo estás corriendo si no parás. Tal cual. Yo siempre uso, bueno, en una época cuando estudiaba, no importa qué, nos hacían jugar con metáforas deportivas. Y yo siempre pensaba en parar la pelota, levantar la cabeza y ver dónde está tu compañero para pasarle la pelota, ¿no? Esta idea de parar y mirar. Bueno, esa frase de parar la pelota es como, yo siempre digo, hay una... Ustedes recordarán a Mafalda, que Mafalda siempre nos sigue enseñando, o sea, creo que nos va a seguir enseñando por generaciones y generaciones, y esa cosa es decir, bueno, ¿qué diría Mafalda hoy? Socorro, bájenme del mundo, diría, ¿no? Es decir, como que hay tantas frases que nos identifican en esto, que como si todos sabemos que de esa galera es como los pañuelos del mago, viste que van sacando diferentes pañuelos de diferentes colores y siguen saliendo, y creo que todos tenemos esa galera posible de poder sacar los diferentes colores de la vida y las diferentes respuestas y las diferentes preguntas en la vida. Mira, ayer mi asistente, esta nieta de 13 años, cumplía años, justamente sus 13 años. Bueno. Renata, muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por María. Escucharnos, claro. Sí, le encanta, está fascinada. Le gusta, y digo, bueno, vaya a saber qué será de la vida de Renata algún día, pero en este momento a ella le gusta, le entretiene, es su tarea, es una tarea elegida, no es de la escuela, ¿no? Claro. Esto. Y también en un momento cuando, bueno, le regalo algo, pues siempre tiene algo para escribir, siempre tiene algo para hacer, entonces en un blog le pongo, ¿no? Como el deseo de que nada ni nadie obture o obstaculice ninguno de los sueños. Porque digo, en el nada y en el nadie es nada ni nadie, ¿no? Es decir, somos sujetos del deseo, somos sujetos soñadores, somos sujetos desafiantes, somos sujetos de los que hacemos ruido, esto que decíamos, la música que hacía ruido, el rock que hacía ruido, el interior que se pronuncia. Entonces digo que nada ni nadie no nos obture, nos obstaculice, porque nosotros habremos tenido algunas situaciones de conflicto y de tal vez ese rojo que nos decían, pará porque acá no seguís y acá te detenés. Pero en realidad históricamente todos vamos teniendo diferentes semáforos en todo caso en la vida, ¿no? Entonces, digo, me parece que cuando uno abre estos espacios de cultura, que yo les digo, para mí es el recreo, ¿no? Y el psicoanálisis lo necesita, porque nosotros estamos en esa soledad de un consultorio, con un paciente, con su historia, ¿no? Y estos son recreos que nos permite poder compartir con las artes. Por eso la agradecida siempre soy yo y el regalito era para ustedes. Algún día yo ya lo hablé alguna vez con una amiga psicóloga hace muchos años, cuando se hacía este programa en otra radio. Lo interesante, la mirada de quienes gustan de la lectura, ¿no? Porque no todos los psicólogos les gusta leer literatura, pero la mirada de un psicólogo lector de literatura hacia algunos textos. Y, por ejemplo, yo no sé, no digo para que me contestes ahora, pero Dale. te tiro títulos, a ver, Marce, si a vos te acordás de algún otro, no sé, La Metamorfosis, 6 personajes en busca de un autor, El proceso, para seguir con Kafka, La tregua. La tregua, no sé, no se me ocurre ningún otro ya, porque se me acaba de cruzar la idea, pero qué interesante es cómo ve otra persona que está preparada desde otro lugar, esa mirada crítica hacia los textos literarios. Hay una línea crítica que yo la descubrí hace pocas semanas, que se llama psicocrítica, que están buscando, que se busca desde la lectura crítica de los textos literarios,
estas cuestiones, los mitos personales del autor, Sí. aquellas recurrencias en el autor como para poder descubrir algo más. Bueno, esto que decís, María, cuando muchas veces dicen, y Cortázar, sí, pero leer a Cortázar, ¿no? Como que, entonces yo digo, si cuesta, pero por algo quieren leerlo, o Claro. vuelven, por algo vuelven, Y sí, digo, a mí me sirve, no sé si, no es la receta, pero a mí me sirve esto que decís, María, de entrar un poco en la historia de quién era Cortázar antes de el conocido Cortázar. claro. Entonces ahí descubrís que la música que escuchaba, que era el jazz, entonces vos te preguntás, ¿por qué el jazz? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué había? ¿Por qué aparecía tanto la literatura inglesa, por ejemplo, en la sociedad, en la high society? O sea, porque tenían acceso a algo que el resto no. Y entonces ellos tenían también un antecedente, ¿no? Como esa lectura inglesa, vos agarrás cualquier autor y todos venían con esa lectura. Y vos decís, claro, bueno, pero venían con otro también, otros targets, otra condición socioeconómica, social, que les permitía esto. Otros no, pero vos también escuchas algo, un Moreira, por ejemplo, en la película, y es cada frase que va diciendo el payador es como uno quisiera retroceder para querer escuchar nuevamente esa frase. Cada frase podría haber sido un libro, podría haber sido una narrativa. Y estamos hablando de Juan Moreira, en la época en que se editó, se publicó, y hoy vos la seguís mirando y decís, y bueno, también es una forma de expresión muy particular que venía desde otros lugares, desde las zonas gauchescas, la zona de las luchas, otros tipos de peleas, otros tipos de luchas, hasta otros tipos de muerte. Hablando de esto, claro, de cómo podemos significar, y otros tipos de muertes. Y además me parece, no estamos dándole una mayor importancia al pasado, no es esa la intención, No. pero me da la sensación que hasta la gente que vivía en el campo tenía, o seguramente todavía lo tiene, una cultura, una experiencia de vida tan potente que te podía decir con palabras simples por ahí, pero pensamientos muy profundos. Los vivos de la ciudad no tenemos esa posibilidad. La mayoría de nosotros que nos creemos los vivos, me parece que eso lo perdemos porque creemos que porque tenemos un libro en la mano sabemos más. Que es interesante lo que planteas, María, porque en esto que decís, esto de las frases, yo a veces en un análisis tiro frases y digo, las abuelas de antes, de antes del campo, Claro. antes dirían tal cosa, y aclaro con humor, no sabían del psicoanálisis. Era vivencia pura, Claro. experiencia pura de vida. Intuición. Las grandes sabias. Las además. grandes Claro. percepción. Uno trae esa frase y uno puede hacer toda una elaboración psicoanalítica de esa frase, pero esto no lo creó el psicoanálisis, lo podemos descifrar, pero esto viene de otros tiempos. ¿Y cómo se transmitía? Porque aquellas abuelas se iban transmitiendo en las familias, entonces siempre era lo que decía, mi abuela decía tal cosa, y si mi abuela estuviera, diría tal otra. Es decir, se la hacía presente, Claro. es decir, ni siquiera Sí. era tan pasado ni tanta ausencia, se las hacían presente. Es decir, cómo la palabra, la frase, iba atravesando permanentemente las familias, las mesas, la mateada, y tal vez es esto que decís, María, los que estamos en la ciudad muchas veces, que hemos perdido muchas veces esos tiempos, la juntada, ese momento es único y irrepetible. Cuánta historia, ¿no? Claro. Por ahí lo que perdemos en las corridas diarias es el tiempo. Claro, y sentarte con tus viejos a almorzar o a cenar, Claro. o tomarte unos mates y charlar, no de la tele, pero charlar, que te cuenten cosas de tu vida, de ellos, o no importa de qué, pero aprender desde ahí también, ¿no? Eso se va perdiendo. Y no es por culpa de la pandemia, muchachos, porque se puede hacer vía Zoom también, si quieren. Pero qué bueno es recuperarlo, porque fíjate, desde el momento que nosotros lo planteamos como una pérdida, claro, yo digo, uno puede tomar el guante y recuperarlo,
todos somos posibles de seguir recuperando esto que decís, es decir, hasta preguntar algo que el otro no preguntó, que no lo sé, y esa es la historia de cada uno, y tal vez también ahí surja mucho de las historias que podemos leer, podemos escuchar, podemos, en la música, en esa conversación, ¿cuánto de todo esto hay? Bueno, pero creo que de eso se trata, ¿no? Abrir cabeza será esto, sí, ¿no? Cada uno desde su pequeño lugar con un granito de arena para que en algún momento extrañemos el juntarnos, pero no porque no nos podemos juntar, sino extrañemos encontrarnos porque, no sé, me olvidé de llamarte y te puedo ir a ver y no lo hice y te extraño, ¿no? Esas pequeñas cosas, un te quiero a tiempo. Hay cosas que se... O esas cosas que nosotros guardamos y no decimos, sí, porque suponemos que el otro lo sabe, claro, ¿y para qué lo vamos a decir? Claro, si vos lo sabés. Si vos lo sabés. ¿Qué, no te diste cuenta? Claro. Joder. No, eso no lo dije. Silvia, Claro, como no, siempre, tenerte acá. Encima hoy tuvimos psicología y literatura por partida doble, porque Marce leyó poesías de Cecilia Colasso. Sí, algo escuché cuando entré. Sí. Así que es un... y hablaba de esta relación de la palabra que tiene el poeta y que tiene el psicoanálisis. Totalmente. Vamos de la mano. Exactamente, así que fue hoy por todo doble. Silvia, bueno, ahora tenés vos tarea. Ahora yo tengo tarea. Para el próximo encuentro. Después me lo pasan por WhatsApp porque llegué a anotar algo, pero como no te acordás. No, algo anoté, pero lo demás lo tengo así como viste la letra que después decís que quise poner que no me doy cuenta. Por ahí te tiramos algunos títulos. No, pero cuántas veces cuando nosotros analizamos textos literarios vamos a la psicología del personaje, ¿no? Que nos interesa tanto. ¿Por qué actúa o hace lo que hace ese personaje? Sí, inclusive en los talleres de teatro se utiliza mucho a ver la característica de la personalidad, cómo se va a construir ese personaje que va a actuar. Y necesita encontrarse con todo esto, ¿no? Hasta para reencontrarse y vincularse con los otros también. Sí. Por eso también lleva mucho tiempo. Y uno dice, ¿cómo le puede llevar tanto? Y porque es un camino a descifrar, no a desandar. Bueno, con esto se imagina que tengo para mucho tiempo. Otro martes más de psicología y literatura de la mano de Silvia Andrés, ya dueña de una silla en este estudio. Muchas gracias, de Radio Única. Muchas gracias, María. Silvia. Muchas gracias a usted.